le hizo. ¿Y qué ha sido de ella, No, pues se jubiló. ¿Todavía está viva? Sí, sí, ahí está en su casita. De viejita buena onda. Pues háblale. Y sí, por cierto, se jubila con rango de vicealmirante. Y pues le habla a un almirante. Pues hola, doña Grace Cooper, ¿cómo ha estado? Imagínense ella la sorpresa de la llamada, ¿no? Habla un almirante de repente. Pues sí, muy bien, gracias. Sí, ya ves, la jubilación. Tejiendo chambritas. Pues, ¿qué cree? Que pues, con Google ha habido problemas con la estandarización y entonces queríamos ver si pues como ya está jubilado no se puede volver a enlistar, pero sí queremos que nos ayude como consultor externo para liderar el proyecto de estandarización de COBOL. Y les dice, oiga, bueno, pues la verdad la idea de COBOL ya probó ser limitada, o sea, esa estructura fija que tenía el lenguaje de siempre empieza cargando las variables, definiendo las variables, cargándolas, etcétera, ya se demostró que no es la única forma en la que tus procesos deben de funcionar. Entonces, ya no deberíamos de estar tan pegados en COBOL. No, sí, bueno, pero ya sabes, los sistemas están desarrollados en eso, y pues ahora lo que queremos es que funcionen mejor. No, sí, lo entiendo. Pues si me necesitan voy, ¿no? Viejita de esas, entronas, ¿no? Pues, venga conmigo, estoy en tales oficinas de la Marina, preséntese mañana, porque por supuesto esto era para el año pasado, pero estos cuates no dan pie con bolsa. Pues se pone su viejo uniforme y ahí va la viejita. Y para no hacerles el cuento largo, pues sí, se agencia a un par de personas administrativas de la Marina, ya saben su principio de si no está amarrado, tú llévatelo. Se pone a hablarle a los proveedores y pues aquellos casi todos sabían, oye, que sea una Grace Cooper para que nos ayuden en el esfuerzo de estandarización. No, pues con todo el respeto del mundo, ¿no? Y a la vuelta de unos años, aunque estamos hablando de que acabaron en los 80, o sea, echaron como 10 años, efectivamente terminan de hacer un COBOL estándar. La foto ahora sí que de la conmemoración de la publicación de la norma estándar de COBOL, donde ya todos los fabricantes de hecho sabían y estaban entregando sus COBOLs estandarizados, es chistosísima porque están representantes de todas las empresas. La viejita aquí de Grace Cooper con su uniforme de vicealmirante. Es un uniforme bastante sobrio, hay que admitir. Y una lápida que tiene escrito COBOL. Porque la idea de todos ellos era que en realidad esa versión estándar de COBOL ya fuera para sacar COBOL y para usar lenguajes más modernos, como en esa época ya existía C, ya existía BASIC, ya existía ADA, ya existían lenguajes como Lisp y FAIR, en fin, hasta lenguajes de programación orientada a objetos. Pero oye, como que seguir haciendo las cosas en COBOL, pues realmente ya no es una buena idea. Sí que bueno que tenemos un estándar para darle la compatibilidad hacia atrás, todos los equipos y todos los COBOLs que hagamos de aquí adelante, pero la idea es que COBOL se muera, O sea, sí que bueno, ya finalizamos COBOL, ya matamos COBOL ahora y nada más hay que enterrarlo, ¿no? Las malas noticias es que al día de hoy todavía seguimos usando COBOL y lo seguimos usando mucho para cuestiones muy importantes. Si ustedes, bueno, ahorita no lo van a hacer, pero acabando la cuarentena, ya que están vacunaditos o que le baje la tasa de contagios al coronavirus y se vayan de vacaciones y se compren su boleto de autobús, casi todas las líneas de autobuses de México, aunque la terminal que tiene el representante en la central de autobuses está en Windows muy bonita, el verdadero sistema que está viendo qué camiones hay y cuántos boletos hay en cada uno, qué lugares están disponibles, todavía está hecho en COBOL. Los bancos mexicanos, la gran mayoría, el sistema que realmente ve cómo se mueve dinero de una cuenta a la otra, todavía está hecho en COBOL o en Fortran. Entonces no hemos logrado enterrar a COBOL desde entonces. Si me apuran,
la gran derrota, la gran intención que tuvo Grace Hopper, que no se logró, fue deshacerse de esa idea que tuvo de vamos a hacer estos lenguajes parecidos al inglés con estructuras fijas, que resultó ser una mala idea. Digo, estuvo bien en su momento, ahora sí que era una buena idea en su momento, pero sobrevivió a su utilidad, sobrevive a su utilidad. El hecho de no podérselos quitar de encima fue lo que le faltó a doña Grace Hopper. Pero bueno, nadie es perfecto y no podemos decir que sea su culpa, ¿verdad? Pero sí es algo que ella literalmente pretendía hacer que ya no le salió. Tenemos nuestros límites, ¿verdad? Estamos hablando de una viejita de más de 70 años, así que tampoco teníamos por qué pedirle que salvara al mundo. En fin. Entonces, ¿qué pasa cuando me quedo con el COBOL, que todavía no está estandarizado? Estoy con una librería creciente de rutinas y de lenguajes y de versiones para todos los dispositivos de entrada y salida, que son el pan y la sal de las ventas que estamos haciendo. Por supuesto, los sistemas siguen evolucionando, siguen cambiando. Tengo nuevas versiones de compiladores, porque pues, estamos en la estandarización y están creciendo y hay nuevas cosas que ofrecer. Pero a veces la nueva versión también tiene un error. Pues rápidamente todo ese ecosistema de software se colapsa. Empiezo a juntar demasiada funcionalidad nueva que no termino bien, y por las dependencias que tienen todas estas cosas, pues falla una cosa en un lado y esa falla evita que las otras cosas funcionen, y cuando trato de arreglar o mejorar otra, resulta que no se lleva bien con los cambios o incluso con la forma en la que funciona otra parte de todas mis librerías de software. Y no, o sea, cuando empiezo a tratar de cambiar cosas, fallan. Cuando las trato de arreglar, me salen otras fallas por otro lado. Se empieza a poner la cosa muy, muy fea. Incluso llegamos a lo que se conoce como la crisis del software, que es un estado donde por cada error que tratas de corregir, ese esfuerzo de programación termina insertando más errores que los que tenías originalmente. Lo que eso quiere decir es que cuando empiezas a tratar de cambiar tus sistemas, empiezan a ser peores y acumular más errores a lo largo del tiempo en vez de mejorar y tener menos errores a lo largo del tiempo. Eso, por supuesto, es veneno puro para la industria. La confianza en en las empresas, en los proveedores, sobre todo los que elaboran software, empieza a irse en picado. Todavía hoy en día lo pueden sentir, no les ha tocado, pero cuando tú llegas a vender o a proponer un proyecto de software, la mayoría de las personas, incluso nosotros como consumidores lo sabemos, ve que hay una nueva versión o un nuevo juego, un nuevo lo que sea de software. Nuestro primer instinto es decir, bueno, pues a ver si jala, porque las más de las veces no jala bien. Veas el juego de Cyberpunk que acaba de salir, no, pues lo anuncian con bombo y platillo, le echan mucha lana al desarrollo, sale, en consolas es un debacle, errores, bugs, no jala, no puedes ni acabar la línea principal del juego. Oye, ¿cómo? O sea, literalmente me vendiste un producto que no funciona. A eso sabe la crisis del software. Y por supuesto, sacas el parche, ay, ¿qué crees? Ahora está peor que antes, mejor ni instales el parche. Todos nos debemos esta historia. Entonces, todavía hoy en día nos duele la crisis del software, que empezó precisamente aquí. Empezó precisamente por esta explosión en variedad y forma de los dispositivos que teníamos y tratar de distribuir todo ese software para soportarlo, que es indispensable para efectivamente poderlo comercializar bien. Entonces, en esta etapa empieza la crisis del software y para cuando termina todavía no sabemos. Y bueno, estas etapas en realidad no terminan. Siempre se van traslapando las unas con las otras.
aunque sí vamos superando muchos de los aspectos que tienen. Entonces, ¿dudas de la etapa 2? O sea, profesor, con esto último que mencionó, sería igual como lo que pasó con Windows 8, que acabó siendo, pues, tal vez no un error, pero sí algo que fue muy problemático para todos los que actualizaron. Pues que Windows 8 alegremente nunca acabó de japear. Mejor nos lo brincamos y nos vamos a Windows 10. O sea, y sí, es exactamente eso. ¿Y por qué tantos problemas? Pues porque Windows es un ferrocarril, trae 20,000 cosas adentro. Entonces, cuando tratas de cambiarlo de manera importante, truena. Y luego para arreglarlo, no puedes mover un cachito porque resulta que truena otro cachito por allá. ¿Cuál fue el gran truco para el Windows 10? ¿Saben qué? Mejor nos basamos en Windows 7. O sea, en sus entrañas, Windows 10 es Windows 7 con esteroides. ¿Qué son los esteroides? Lo que me robé de Linux. Muchas funcionalidades que no estaban también en Windows 7. Mejor agarro lo que Linux ha implementado, lo traduzco a mis lenguajes y vámonos. Windows 8 sí pretendió ser más. No, pues vamos a reescribir las cosas, vamos a tratar de hacerlo de nuestro modo. Pelas. Toda una lección de humildad, ¿no? Es demasiado grande, es demasiado complejo, no lo puedes volver a hacer, aunque seas Microsoft. De ahí prácticamente nadie se ha animado a hacer otro sistema operativo desde cero. Mejor agarro núcleos de Linux, núcleos de lo que quieras y desde ahí le voy construyendo. Por supuesto, las librerías de GNU y larguísimo, etcétera. Profesor, una pregunta. En cuestión de la estandarización, ¿esta almirante hizo... ¿Qué almirante? Que el lenguaje COBOL fuera estandarizado solamente o estuvo implicada en más cosas? Eso fue nada más para COBOL. Hubo una similar para Fortran, pero esa es otra historia. Ok. Y fue antecedente para muchos otros esfuerzos de estandarización que también son esfuerzos independientes. Entonces, de ahí vámonos a la tercera etapa que bautizamos como cómputo personal. ¿Por qué digo bautizamos? Porque uno podría, o sea, el título sugiere que nada más son computadoras personales y nada más lejos de la verdad. Sigue habiendo un mercado muy fuerte para computadoras grandes para empresas. Pero esas computadoras grandes para empresas se van hacia el lado del supercómputo. Entonces, hasta eso, a manera de corrección, podríamos decir que la etapa 3 es supercómputo y cómputo personal. Entonces, desde que estamos a finales de la segunda etapa con el multiproceso, no falta quien se da cuenta que la ley de Moore tiene dos caras. Una es, oye, puedo conseguirme un procesador con el doble de capacidad, y eso está muy bueno para hacer una nueva computadora. Pero por otra parte, yo puedo conseguirme el procesador del año pasado a la mitad de precio. Entonces, en lo que antes me compraba uno, o ahora me compraría uno de los más nuevos, me puedo comprar dos de los más viejitos. Y si me espero 2 años, me puedo comprar 4. Y si estoy hablando de procesadores de hace 5 años, me puedo comprar 32 por lo que me costaría uno de los nuevos. En fin. Y por cierto, las fábricas que los producen los siguen sacando y los sacan cada vez más baratos. Entonces, conforme van pasando los años, yo me puedo empezar a comprar procesadores muy buenos, muy probados, que ya tienen software, que se sabe que funcionan muy bien, por un precio muy bajo y en cantidad. Yo puedo comprar miles de procesadores de estos si quiero, baratitos, procesadores como el Z80, por ejemplo. Todavía hoy en día se venden, es un procesador de los 80, pero todavía hoy se vende porque ya te lo ven, okay, no por cacahuates, pero sí te alcanza para comprar un Z80 con el dinero que tienes en el bolsillo.
La última vez que vi creo que estaba en menos de 500 pesos. Profesor. Señor procesador. Pregunta con los procesadores. ¿Sabe en dónde conseguir procesadores Motorola de la familia 68000? Sí, bueno, nuestro destino tradicional para esas cosas es República del Salvador. Pero hoy en día también se puede meter a Amazon, se pueden meter a AliExpress, sobre todo si no tienen mayoría de mayoreo, que sería en Alibaba. Se lo pueden pedir a China. O bueno, más que lo pidan a China, porque muchos de estos circuitos no se fabrican en China, sino en Singapur, Malasia, etcétera. Historia muy interesante de por qué acabaron ahí. Pero sí, o sea, ya los puede comprar en línea y se lo llevan a la puerta de su casa. Entonces, ya sería cosa de ver ahorita que conviene más, ¿no? Con esto de la pandemia, pues no es tan recomendable irse a pasear al centro, pero ese es nuestro destino tradicional, ¿eh? O sea, que no se ha ido a echar unas tortas al moro, es que la verdad no ha hecho todo lo que solíamos hacer los de ingeniería hace poco. Son tan buenas, profesor. No, pero es un destino tradicional, o sea, yo por mí los mandaría más bien a comprarse unos mazapanes. Creo que eso está en República de Uruguay, como 200 metros más atrás, pero... Sí, hay una de mazapanes ahí, tan cara. No, esa tienda es súper tradicional, no tienen, bueno, probablemente sí tengan idea. Y los mazapanes son tan buenos como los de las monjitas de Cataluña, me cae. Entonces, si un día andan por ahí, no se tienten el alma y se traen unos mazapanes, ¿no? El chiste es que, pues sí, estos son nuestros rumbos tradicionales. No en balde está el tiro de piedra de Palacio de Minería. Pero hoy en día hay otros mecanismos de distribución que ya funcionan muy bien, incluso a nivel pues particular, ¿no? Un estudiante como ustedes, si de repente necesita un Z80, es más fácil que se lo compren en línea a que se den la vuelta a El Salvador. Bueno, la verdad, quién sabe. Ambos medios de distribución tienen sus ventajas y sus desventajas. O sea, en El Salvador pueden pagar en efectivo y muy probablemente les llegue más rápido. Digo, si agarran sus cositas y salen corriendo para allá ahorita, ¿no? Aunque usualmente abren como entre las 10 y las 11, no son muy tempraneros por ahí. Puede pedirlo en línea, que les haga otro tipo de problemas, aunque necesitan otros medios de pago. En fin, hoy en día no es difícil, y bueno, es parte de toda esta historia que es bastante fácil conseguir ese tipo de componentes y dispositivos, ¿no? A lo mejor un procesador ya más reciente, un i7, un i5, un i3 de Intel o un Opteron, algo así de AMD, son más caros, estás hablando entre 1 y 4,000 pesos, pero también es relativamente sencillo conseguírtelo, no necesitas hacer ningún arreglo especial para eso. Contrario a, por ejemplo, algunos procesadores tope de gama con características muy especiales, que de repente necesitas hasta permiso de la milicia de los Estados Unidos, porque resulta que también sirven para armar misiles, ¿no? Es el caso de una supercomputadora. Incluso si se sacan la lotería y estuvieran nadando en lana, no se podrían comprar una supercomputadora para su casa porque necesitan un permiso especial de la milicia de Estados Unidos para que los auditen y vean que no vayan a usar ese equipo para fines bélicos, o al menos no para fines bélicos que no apoyen los Estados Unidos. Pero entonces, a lo que iba es, no falta que se dé cuenta de que, oye, ahora hay una abundancia de procesadores y de dispositivos de bajo costo. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Por un lado, los que están haciendo computadoras grandotas para las empresas, y ahí sobresale un nombre, el bueno de Cray, se le ocurre
En vez de yo querer tener un procesador que puede estar corriendo 4 o 8 procesos a la vez, ¿por qué no tengo 4, 8, 16, 32 procesadores que sí o sí pueden tener un proceso a la vez? Oye, bueno, no es tan fácil porque el procesador quiere estarle hablando a la memoria, quiere estarle hablando a los dispositivos de entrada y salida, y no pueden estarlo haciendo los mismos buses al mismo tiempo porque no funciona. ¿Cómo podría yo entonces tener una computadora con múltiples procesadores que toman turnos o a ver qué hacen con el acceso a la memoria de los dispositivos de entrada y salida, de modo que puedan estar funcionando de manera concurrente? Entonces Cray es el padre de la supercomputación porque se le ocurre efectivamente cómo hacer computadoras con grandes números de procesadores donde todos están trabajando de manera concurrente. Y pega, y efectivamente todavía hoy en día tenemos supercomputadoras basadas en eso, en tener un montón de procesadores, todos ahí a la vez. Y ni siquiera crean que se quebró mucho la cabeza al principio, o sea, algunas de las primeras propuestas fueron tan simples como, o sea, cada procesador pone su cachito de memoria, y después unos buses compartidos para comunicarse con los dispositivos de entrada y salida. Es como si tuvieras 16 computadoras chiquitas metidas en un práctico paquetito. Ya después pasó más de, bueno, y si comparten la memoria entre esas 16 y toman turnos para usarla y cosas por el estilo. Pero es como va evolucionando la arquitectura de la supercomputadora. Entonces, por un lado, se explora ese lado de las supercomputadoras con o le meto un procesador brutalmente potente, o le meto un montón de procesadores. Por otro lado, decimos, oye, bueno, pero otra forma de aprovechar estos procesadores baratitos sería, pues me compro un procesador baratito y unos circuitos baratitos de control de dispositivos de entrada y salida y un poquito de memoria RAM, que ahora también ya me lo puedo conseguir en circuitos de alta escala de integración, y lo pego todo en una plaquita de bacrita, y entonces me puedo armar una computadora completa, muy modesta, o sea, con características muy inferiores a la computadora que está vendiendo IBM ahorita, pero que es rival para las computadoras de hace 5 o 7 años, o sea, bastante decente, donde sí puedo hacer aplicaciones y correrlas, y me puedo conseguir dispositivos de entrada y salida por precios muy razonables, o sea, un tecladito, una impresorita, y pues sí, también me los puedo comprar. Entonces, la otra gran avenida es sacar computadoras de bajo costo. Hasta ese momento, la forma de crecer el número de usuarios que podía usar tu computadora era, pues, le saco una terminal, un teletipo a cada uno de los usuarios que quiere estar usando la computadora. Gracias a que ahora tienen mucho más capacidades, se empieza a plantear, entre otros sistemas, el tiempo compartido. En vez de yo hacer mi terán de programas y pasarlos uno por uno, mejor dejo que cada usuario se comunique con la computadora y pueda decir, mira, pues cárgate el programa fulanito de tal y ejecútalo. Oye, eso es un problema a resolver porque, pues, ¿quién va a poner la cinta? ¿O a poco la cinta va a estar ahí disponible todo el tiempo, donde está almacenado ese programa? Bueno, a lo mejor logro librar esa parte. Entonces ejecuto mi programita y la computadora es tan rápida que unos segundos después veo el resultado aquí, por ejemplo, en mi teletipo se imprime allá, sí, pues el resultado fue error de sintaxis en la línea 80. Bueno, pues edita línea 80 y ahora escríbele esto, mando y se graba la cinta. Unos segundos después me dice, sí, ya escribí esa línea de texto. Ahora, pues otra vez corre el programa fulanito de tal. Chaca, regresa, ¿no? No sé si alguna vez han visto el Batman de los 50 o de los 70, el de bueno, en los primeros episodios
La baticomputadora es de que Batman agarra su tarjeta perforada y se la mete y ¡ting! Y le sale el resultado, ¿no? Sea una tarjeta perforada, ya para la segunda temporada una impresión, saca la hoja, ya sí, el Guasón está quién sabe dónde, ¿no? ¿Por qué? Porque la computadora hizo... entonces, ya ese esquema de, mira, me manda la petición, chaca, chaca, me regresa el resultado, ya es de tiempo compartido. Porque la computadora, entonces, como ahora era de lo mejorcito que había, ¿no? Pero son los superhéroes para reflejar nuestros ideales de la época. Entonces, bueno, ya con tiempo compartido, pues, tengo el esquema de, pues, si yo quiero 5 usuarios usando la computadora, necesito tener 5 de estas terminales, cada una con sus usuarios sentados enfrente, dándole chaca chaca a la máquina. Cuando empezamos a tener computadoras personales, el esquema empieza a cambiar. Oye, y si cada quien pudiera tener una computadora chiquita enfrente, ¿cómo entonces vamos a usar la máquina? O nos conviene usar la máquina, o queremos usar las computadoras. Entonces, por un lado, se establece un nuevo santo grial de las computadoras, que es, ahora queremos una computadora plenamente funcional por un precio bajo. De nuevo, somos ingenieros, y bueno, de nuevo para mí, pero creo que es la primera vez que se los digo a ustedes, a los ingenieros no nos gusta trabajar de gratis. Entonces, casi todo lo que hacemos necesita tener un costo mayor que cero, porque si es gratis, no hay lana para que nos paguen. Tampoco hay un motor económico funcional atrás. Entonces, el principio es que los ingenieros no trabajamos de gratis, y entonces estas computadoras personales, aunque las queremos baratas, nunca queremos que sean gratis. Entonces, el santo grial que está establecido para el costo de la computadora personal es la computadora de $100. Pero no es ningún secreto que Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, ha dominado mucho la economía. La moneda de intercambio suele ser el dólar. De aquí a que empezamos a hablar en Bitcoin, si eso es un albur. Y entonces la idea era, mira, si te cuesta $100, pues cuesta lo suficiente como para que haya lana para empujar la industria, lo suficientemente poco para que sea accesible a cualquier persona económicamente activa que efectivamente pueda tener un retorno de inversión por usar la computadora. Entonces, sí, ya quisiéramos ir a El Salvador y darme una computadora de esas de $2,000 y que efectivamente sea útil y me dé prestaciones con las que ya pueda hacer todo. De hecho, lo más cercano que tenemos hoy en día, o sea, si de veras nos echamos $2,000, sí, $2,000 a la bolsa, y nos vamos a El Salvador, nos metemos a Amazon y buscamos un dispositivo de cómputo con todos sus dispositivos que nos permita hacer muchas cosas, o sea, que realmente con esto ya podamos extraerle una utilidad significativa. Seguramente vamos a salir con una computadora muy parecida a esto. Sí, hoy en día nos podemos conseguir un teléfono, un smartphone bastante capaz por unos $2,000, un teléfono chino, Android, no del año, no con mucha memoria, pero sí con pues si se esfuerzan, con unos 2 GB de memoria, unos 8 GB de almacenamiento no volátil, una pantalla donde ya se puedan ver muchas cosas, y con eso pueden navegar en internet, ver su portal bancario. En fin, no tengo que platicarles que pueden hacer con un smartphone, ¿verdad? Al menos participar en una sesión como esta con Google Meet. En fin, es un dispositivo monumentalmente útil, terriblemente confiable. Aunque ya hay obsolescencia programada y la verdad hacen unas sorpresas y sigue funcionando bien 3 años después. Pero
no tenemos ninguna duda de que si lo encienden en la mañana, eso va a seguir funcionando para la noche. A lo mucho se le estará acabando la pila. Entonces, ahí está nuestro viejo ideal de la computadora de $100. La primera computadora que yo literalmente tuve enfrente y realmente me pude poner a jugar con ella era una Telmex Sinclair, que fue literalmente la primera computadora que se vendió por $100. Yo no me la compré, me la prestó un amigo. Era ya un chamaco de 8 años, o sea. Y en parte me interesó el asunto porque unos años antes, en una convención, una Comdex, que ya hace mucho que murió esa convención, tuve la oportunidad de agarrar una Macintosh, una de las primeras. No, yo fascinado, ¿no? Fue mi llamada de vocacional de eso yo lo que quiero es trabajar con esas cosas. Para bien o para mal, de ahí ya no he cambiado de opinión hasta la fecha. Aunque ya no me quedé también Apple, pero bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, empieza el cómputo personal, se empiezan a hacer computadoras con este tipo de dispositivos de bajo costo, computadoras de bajo costo, pequeños mercados localizados. En vez de ser IBM, que te está vendiendo las mismas computadoras prácticamente en todo el mundo, pues estás hablando de que hay un fabricante en Estados Unidos que se le ocurre hacer una computadora personal que tenga muy buenas capacidades de audio. ¿Por qué? Porque el cuate que la diseñó era un melómano, le gustaba mucho la música y entonces se agarra un chip de síntesis de audio que es una joyita. Hasta me acuerdo cómo se llamaba, el SID. Y hace una computadora personal muy modesta en todos los aspectos, menos en su chip de audio. Y después hace una que tiene un muy buen chip de audio, muy buen chip de video, que es la Amiga, y también muy modesta en todo lo demás. Y otro cuate en Europa empieza a hacer unas computadoras, pero esas muy orientadas a pues, guardar la información con buenas unidades de cinta, con disquetes, con un monitor dedicado. Y ese cuate lo que está pensando es en trabajo de final. Mira, ten este práctico paquetito para que, con su impresora, por supuesto, para que puedas hacer tus cosas de oficina, que son las Amstrad. Y no, hombre, un hitazo de las dos, ¿no? Tanto las Commodore como las Amstrad. Y aquí en América jamás he visto una Amstrad. Porque estas fabriquitas pues tienen tirajes limitados, o sea, no vas a hacer 20 millones de computadoras, no, pues vas haciendo cientos, a lo mucho 1000 computadoras al año, porque no todo el mundo sabe usar una computadora, no todo el mundo le alcanza, estas no son $100, son de $200, $300, entonces sí es así de, espérame tantito, ¿no? Yo me acuerdo que primero aprendí a programar y luego pude convencer a mis padres de comprar una computadora personal. Y eso que estaban de acuerdo en que era una buena vocación, o bueno, una carrera bastante comercial y fácil, o más bien conveniente de motivar a sus hijos a que la persiguieran, ¿no? Así como el niño que le dice a sus papás, quiero ser doctor, pues los papás le aplauden, ¿no? Malo cuando sale con, quiero ser músico, quiero ser poeta, gusta, ¿no? Este chamaco se va a morir de hambre, mejor empújalo a algo más práctico, ¿no? No, pues yo tuve la fortuna de que lo que se me antojó ser de chico, ya que dejé de querer ser bombero, policía o marciano, era algo que se veía muy comercialmente viable en la época, y entonces sí, pues en la medida de lo posible te apoyamos en eso, ¿no? Y para acabarlo de amolar, mi hermano tendió más o menos por las mismas líneas, así que nada más era gastar una vez. Y ya luego ustedes peleense para ver cómo organizan el tiempo de máquina. Como se podrán imaginar, las cosas se ponían interesantes. Entonces, sí, resulta que son éxitos comerciales limitados, pequeños, locales, pero
muchos y ciertamente exitosos en distintas regiones. Por supuesto. ¿Qué pasa con Asia, Japón, sobre todo, con su renacimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial? Pues ahí está Atari, después Nintendo, aunque Nintendo agarra una onda diferente con la parte de las consolas, pero Atari empieza con computadoras personales. Y por supuesto, aquí nunca vimos una computadora Atari, así de computadora personal, porque eso se dan para el mercado japonés. Lo que sí vimos fueron Nintendos consolas de juego, porque en América no se hacían de esas. Y entonces ahí sí valió la pena distribuirlo a nivel mundial. Entonces, ya tenemos computadoras personales que se están regando por todos lados. No tiene caso programar en COBOL en tu computadora personal. No tiene caso meter toda la tremenda librería de software. En realidad nada más quieres un poquito de software que te sirva para aprovechar las capacidades de tu máquina y un lenguaje de programación sencillo de aprender para que tus clientes lo asimilen rápidamente. Y como ahora además hay un gran parque de computadoras, los interesados en el tema tienen dónde trabajar para hacer cosas nuevas. También explotan el número de lenguajes de programación que existen. De por sí ya queríamos deshacernos de COBOL, de Fortran, de cosas por el estilo. Nos damos cuenta de que hay máquina, hay equipo para hacer las cosas diferentes. O sea, tu compilador puede ser mucho más complejo de lo que era antes. Hay memoria para ponerlo, hay procesador para, valga la redundancia, procesarlo. Entonces, pues si se te ocurre una mejor forma de programar, haz tu lenguaje. Surgen muchos y muy variados lenguajes de programación, algunos orientados para aprender, algunos orientados para tipos de problemas específicos. Surgen nuevos paradigmas de programación, la programación simbólica, los 4GL, los ambientes gráficos, etcétera. Ahí me estoy adelantando un poco al tema. Y de nuevo sigue la pregunta en el aire de cómo deberíamos de usar las computadoras. Hay un cuate en particular que sobresale en la respuesta para esta pregunta. Desafortunadamente se me fue ahorita su nombre, los años que quieren. Pero todavía pueden buscar en YouTube lo que se conoce como la madre de todas las presentaciones. Porque lo que hace este cuate es decir, no, ¿saben qué? Tenemos que hacer un estudio científico para ver cómo conviene usar una computadora. Pues necesito reunir fondos, ya saben, la principal chamba de los investigadores es conseguir dinero para financiar los estudios científicos. Entonces este cuate arranca así. Pues voy a ir con la Marina, voy a ir con IBM, voy a ir con los principales fabricantes de computadoras. ¿Sabes qué? Vamos a hacer un estudio sobre la interfaz humano-máquina. ¿Cómo se deben de usar las computadoras? Para que podamos guiar el desarrollo tecnológico hacia algo que realmente querramos alcanzar. Pero por supuesto vamos a necesitar dinero para hacer prototipos, para probarlos, para ver de manera objetiva y cuantitativa qué cosas funcionan mejor y por lo tanto qué tipo de interfaces queremos perseguir. Hace la hombrada y consigue el dinero y consigue el tiempo, o sea, y espérate, no te esperes resultados en 6 meses, De aquí a 2 años es el programa. En 2 años voy a entregar mis resultados de cómo debe de ser la interfaz de las personas. Bueno, lo pagamos, está en el MIT Squad también. Por otro lado, Xerox hace PARC, un centro de desarrollo tecnológico, inspirado en el centro de desarrollo de IBM, que está en San José, California, todavía. Y en el PARC se plantean más o menos la misma pregunta. Ahí dicen, ok, ¿cómo deberían ser las interfaces con las máquinas? Y por lo tanto, ¿cómo deberíamos de construir el software? Y, por supuesto, se ponen de acuerdo con este cuate de, pues vamos a colaborar en este estudio tuyo. Lo atacamos en buena medida en conjunto.
ya saben, colegiado y todo aquello. Sale, pues va y se pone a trabajar. Y después de 2 años hace esta que es la madre de todas las presentaciones, porque es donde presenta sus conclusiones. La filmó en película cinematográfica, porque en esa época todavía no era práctico usar cámaras de video para eso. Ya existían las cámaras de video, desde los 40 ya existían las cámaras de video para transmitir en tele, pero no había buenos medios para grabar la señal de video, era terriblemente complicado. Entonces les sale más barato grabarlo en película de cine, y gracias a eso es que todavía hoy día podemos ver su presentación. A Paul Blart se llama. Y con lo que sale es ni más ni menos que decir, mira, pues, la forma en la que conviene más que los humanos que interactuamos con la computadora es de manera gráfica. Nosotros podemos hacer un símil de un escritorio con una pantalla. La pantalla tiene que responder en tiempo real. O sea, tú aquí le picas, aquí ves el efecto. Y tiene que ser rápido. Menos de tantos milisegundos de tiempo entre que le picas y que reaccione. Conviene tener comunicación audiovisual. Los dispositivos de entrada que uses para mandarle las señales a la computadora tiene que ser algo que agarres con las manos. El concepto del teclado como dispositivo de entrada y salida que conocemos actualmente, ya no como una máquina de escribir, una terminal como funcionaba originalmente, sino le pico una tecla y la máquina se entera de una tecla, que no era como funcionaban hasta ese momento, viene de ahí. La idea del mouse, oye, mueve algo para que se mueva una flechita en la pantalla. Y él también plantea el lápiz óptico, que después es reemplazado por las pantallas sensibles al tacto. Pero si se preguntan por qué siguen apareciendo los stylus y las plumas, bueno, es porque el planteamiento original era con una plumita. La idea de la impresora, la idea de la videoconferencia, todo eso viene en su presentación. De hecho, hay un dispositivo que después no pega, aunque sí plantea, que son un tipo de teclados que agarras con solo una mano y donde cada tecla es una combinación de botones que oprimes. Pues una vez que te aprendes los códigos, puedes escribir muy rápido con estas cosas. Están inspirados en los teclados de los estenógrafos, bueno, las estenógrafos. Pero como es difícil aprender a usar esas cosas, nunca son muy populares. Entonces, tampoco le pegó a todo, sobre todo en términos de popularidad, pero sí fue un avance impresionante, sobre todo pensando en, lo hizo un equipo de trabajo en el periodo de unos cuantos años. No, pues mis respetos, o sea, es de las pocas instancias donde alguien se dedica a tratar de adivinar el futuro y le atina. Y el PARC, por otra parte, el resto del centro de investigación de la Xerox, lo que dice es, bueno, ok, para lograr todo eso, para lograr esas interfaces gráficas, para lograr el control de esos dispositivos de entrada y salida, la forma en la que vas a tener que hacer el software también tiene que cambiar. Y básicamente lo que plantean es la programación orientada a objetos, el multiproceso como lo conocemos, pero a nivel teórico, a la idea de vas a necesitar hacer tus sistemas de esta forma para que sea rentable estarlos fabricando. Y para eso vas a necesitar lenguajes nuevos de programación que se apeguen a esos paradigmas. Todo eso está saliendo a mediados de los 70, 75, 76. Y de ahí empieza la carrera de decir, bueno, pues ahora cada quien implementelo como pueda, hazte tus lenguajes orientados a objetos, hazte tus máquinas de multiprocesamiento, hazte tus dispositivos de entrada y salida basados en esos principios. Hasta el Steve Jobs, cuando empieza a tratar de hacer las Macs, pues se va a hablar con Paul Blart, oye, mira, pues eso del mouse y de todo, pues cómo le hiciste, sale. Pues cuánto me cobras por las patentes, y pues tanta lana, caro, ¿no? Sale, pues gracias, ahí nos vemos. No le pagan un carambas, va. Al otro día se junta con un ingeniero electrónico. Oye, mira, pues el mouse funciona así, hace esto, la señalización. ¿Y cuánto me cobras por hacer uno de estos? Por ahí vi una entrevista con el susodicho que decía, no, pues le dije que le quería cobrar $1 por cada mouse que vendiera. Y me mandó por las copas. Me dijo, no, pues te voy a dar un chequecito de
creo que $200 y di que te fue bien. Y de ahí la seguí. Le hubiera dicho que un centavo por cada mouse que vendiera. Me cae que me hubiera dicho que sí y estaría nadando en lana. Pero en su momento me quedé con los $200 y pues valió que eso. Entonces, no solo le dio la cara al ingeniero que le encargó hacer el mouse, el bueno de Steve Jobs, también se robó las patentes de el bueno de Paul Blart y sacó sus mouses por la libre, ¿no? Paul Blart no estaba en la tónica de voy a demandar a todos los que hagan un mouse, entonces lo dejó hacer y es parte de la historia, ¿no? Entonces, si alguna vez creyeron que Steve Jobs era un visionario, le era mentira, era un ladrón. Exitoso, sí. De antiético, también. Bueno, entonces está la cara. Ya sabemos que necesitamos el multiprocesamiento concurrente y sabemos que necesitamos este tipo de dispositivos de entrada y salida, sabemos que necesitamos los lenguajes orientados a objetos. Y todo el mundo se pone a tratar de desarrollar todo eso de un jalón.